Buenas tardes, mi nombre es Yusiel María Peniche Rodríguez. El tema que escogí como tema de investigación lo delimité a la violencia y feminicidios intrafamiliares durante el aislamiento de la pandemia de COVID-19 en 2020 en América Latina. Específicamente voy a tratar en México y en Argentina. Bueno, para iniciar con el planteamiento del problema, escribí este cuestionamiento, el cual dice, ¿cuál ha sido el impacto de las medidas de aislamiento por la pandemia de COVID-19 en la prevalencia de la violencia y los feminicidios intrafamiliares en México y en Argentina? ¿Y cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en esta situación? Bueno, sabemos que tras la fundación de Naciones Unidas, pues se han realizado diferentes conferencias y convenios internacionales con el fin de tratar diferentes temas de importancia a nivel internacional, y uno de ellos es la violencia contra la mujer. En 1975, la ONU declara como Año Internacional de la Mujer y se realiza la primera conferencia de la mujer que ese fue en Ciudad de México. Esta concluye que la violencia que se ejerce contra las mujeres es principalmente en el hogar, y en 1993 da la definición de violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Aquí otra convención que considero muy importante es la Convención de Belém do Pará en 1994. Esta convención también define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte o daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Pongo esta convención porque considero que hay una diferencia muy importante, y es que la Convención de Belém do Pará agrega el término género, el cual es clave para poder comprender la violencia de género contra la mujer, ya que, como su nombre lo indica, generalmente siempre es por cuestiones de género, por cuestión de ser mujer. La mujer, desafortunadamente, en los roles de género ha sido inferiorizada con el hombre, y se le han asignado ciertos roles sobre lo que es femenino, también como lo que es masculino. Entonces, es muy importante este término para poder comprender la violencia contra la mujer. Aquí destaco a una autora que es Diane Russell. Ella en 1976, en el Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, da a conocer el término femicidio. Ella en ese entonces dijo que hace referencia al asesinato a las mujeres. Y esto es muy importante, ya que se da una revolución o un cambio a este término gracias a Marcela Lagarde, sobre todo haciendo énfasis en América Latina. Y es que Marcela Lagarde dice que eh, sí es un asesinato a las mujeres, pero va mucho más allá. Entonces, cuando da el término feminicidio, este conlleva un abuso hacia las mujeres. Dice que puede ser tanto de la violación, la tortura, la esclavitud o la mutilación. Ahora, como pudieron haberse dado cuenta, el término de, más bien el título, perdón, de la investigación es la violencia y feminicidios intrafamiliares. Sin embargo, el término de feminicidio intrafamiliar no existe tal cual. Yo considero que puede darse incluso un nuevo concepto de una combinación de dos tipos de feminicidio. También es importante destacar que existen diversos tipos de feminicidio. Sin embargo, nos vamos a enfocar en dos, que es el feminicidio íntimo y el feminicidio familiar. El feminicidio íntimo hace referencia a la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima llegó a tener una relación o un vínculo íntimo. Esto puede ser marido, exmarido, novio, exnovio, amigo o incluso amante. Y el feminicidio familiar hace referencia a la muerte de una mujer donde existió una relación de parentesco, ya sea por afinidad, consanguinidad o adopción. Ahora, desafortunadamente en América Latina ha habido un incremento de feminicidios y violencia contra la mujer, y destaco el aislamiento del COVID-19 porque sin duda pudimos haber notado que fue un desafío de manera internacional. Sin embargo, muchos países dieron como prioridad las cuestiones económicas, también como el servicio de salud, para atender a las personas que se contagiaron, para prevenir contagios, etcétera. Sin embargo, se dejó a un lado la cuestión de derechos humanos y, por supuesto, lo que conllevó la violencia en la mujer.
Además, es muy importante ya que la violencia y todo lo que conlleva un feminicidio deja muchas consecuencias psicológicas, no solo para la víctima, sino también para la familia o para seres queridos. Las víctimas de violencia muchas veces sufren de un aislamiento, de un baja autoestima, hasta de culpa y muchas veces una codependencia de su agresor. Entonces, el aislamiento de COVID-19 pues hizo que muchas mujeres que sufrían de violencia, pues estuvieran las 24 horas, los 7 días de la semana con su agresor, por lo cual complicaba aún más que ellas pudieran acceder a redes de apoyo, tanto de instituciones como de familia o apoyo de amigos. Aquí les voy a presentar el caso de México. Esta gráfica representa la total de llamadas al 911 por incidentes de violencia familiar de primer trimestre de 2018-2020. Y bueno, también es importante destacar que el 98% de las víctimas son mujeres y el 90% de los agresores son hombres. Bueno, como podemos ver aquí, de acuerdo con Gómez McFarland y Sánchez Ramírez, durante el periodo de enero a marzo de 2019 existieron 155.178 llamadas al 911 específicamente por violencia familiar, mientras que para el año 2020 existieron 170.214 llamadas en el mismo periodo por la misma situación. Aquí esta gráfica nos presenta en qué estados de la República fueron donde se dio más este tipo de violencia. Podemos ver que el número uno es Ciudad de México, seguido de Nuevo León, Jalisco, México, y a nivel nacional hubo 68.468 delitos de violencia familiar. En cuanto a feminicidios, aquí podemos ver esta gráfica que en 2019 hubo 1.006 feminicidios registrados y de acuerdo con ONU Mujeres, tan solo en el primer semestre del 2020 se registraron 489 feminicidios. Esta gráfica presenta el caso de Argentina. Esta es sobre la cantidad de comunicaciones por violencia de género recibidas en 2020. Se registraron un total de 108.403 comunicaciones por violencia de género, siendo mayo el mes con más cantidad de comunicaciones. Y se señala que la provincia donde se da esta mayor incidencia de violencia es en Buenos Aires. En cuanto a los feminicidios, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en el año 2019 se registraron 252 víctimas de feminicidio y en el año 2020 se registró 251 víctimas de feminicidio. Sin embargo, es importante destacar que estos fueron únicamente los que se registraron. Em, Como había mencionado anteriormente, muchas mujeres al estar en un aislamiento total, pues ni siquiera pudieron registrar o denunciar este tipo de violencia o también muchas mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Mi hipótesis principal es que durante el aislamiento de la pandemia a raíz del brote de COVID-19, la violencia del feminicidio intrafamiliar incrementó en países latinoamericanos, tal como México y Argentina, seguido de que la familia y el hogar siguen siendo las primeras instancias donde se vive la violencia de género, que gracias al feminismo se han reconocido los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, sigue existiendo este odio y esta misoginia hacia las mujeres en países como pudimos haber visto en México y en Argentina. Y finalmente, que las instituciones legales cuentan con poca eficacia para darle un seguimiento a las denuncias de violencia y feminicidios. Mi objetivo principal es comparar la violencia intrafamiliar, así como los feminicidios en México y en Argentina, antes y después del aislamiento de COVID-19. Mis objetivos secundarios es analizar la violencia hacia la mujer desde una perspectiva de género, evaluar las diferentes estrategias en contra de la violencia a las mujeres por parte de los estados durante el aislamiento de COVID-19 y finalmente sensibilizar y concientizar la violencia intrafamiliar al igual que los feminicidios. Bueno, la justificación considero que tanto para ciencias políticas y relaciones internacionales, la participación de la mujer es súper importante, ya que, bueno, podemos ver que gracias al feminismo se han realizado diferentes cambios. Sin embargo, todavía existe un camino por recorrer, sobre todo en países en vías de desarrollo.
Podemos también notar que el objetivo de Naciones Unidas es la paz y, por ejemplo, también objetivos de la Agenda 2030 es la igualdad de género y la paz, así como la justicia en las instituciones sólidas. Entonces, la participación de la mujer es esencial, además de que pues es súper importante erradicar o tratar este tema para lograr dichos objetivos. En cuestión de México, pues en 1981 México ratificó el Comité de Eliminación de cualquier tipo de discriminación hacia la mujer, además de que en el Código Penal, en su artículo 325, dice que cualquier persona que cometa algún acto de feminicidio se le puede dar una sentencia de 40 a 70 años y alguna persona que dentro de la investigación haga o exista algún tipo de negligencia, se le puede dar una sentencia de 4 a 8 años de prisión, además de sustituirlo del cargo. En México dice que se trata de un feminicidio si hay signos de violencia sexual, también lesiones o mutilaciones, ya sea antes o después del feminicidio, así como actos de necrofilia, que también exista una violencia en el área familiar, escolar o profesional hacia la víctima y haya existido previamente una relación sentimental o de confianza. También que pueda haber existido ciertas amenazas hacia la víctima y que su cuerpo haya sido exhibido públicamente. Bueno, otra norma jurídica legal importante destacar es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Esto fue en 2007 y en el artículo 21 esta destaca que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra una forma más extrema de violencia de género contra las mujeres. Y bueno, destaco el campo algodonero. No es que no haya existido feminicidios antes, sin embargo, este caso fue muy relevante por la cantidad de feminicidios que se empezaron a dar, además de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó como responsable al Estado mexicano de no haber promovido o haber prevenido ese tipo de violencia contra las mujeres. Asimismo, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en 2015 concluyó que el 66% de las mujeres de 15 años en México han sufrido muchos tipos de violencia. Esto va desde la física, psicológica, sexual, hasta algún tipo de discriminación. La metodología de investigación que pienso llevar a cabo es el método analítico, el método historiográfico, método jurídico, cuantitativo y comparativo. Y en cuestión de la teoría de las relaciones internacionales, voy a tocar principalmente el feminismo, el liberalismo y teoría de género. Mi propuesta de índice en el capítulo 1 hago principalmente referencia al feminismo, por lo que le puse el título de Feminismo como lucha por la erradicación de la violencia y promotor de derechos humanos de la mujer. Voy a tocar los antecedentes, las diferentes olas que han existido, cómo ha sido el feminismo en México y cómo ha sido en Argentina. El capítulo 2 hace referencia a la mujer en la agenda internacional. Destaco la Declaración de los Derechos Humanos, las conferencias mundiales de la mujer por parte de Naciones Unidas, también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará. El capítulo 3 hago referencia a femicidio o feminicidio. Si bien, como había mencionado antes, se le dio un gran cambio al término, algunos países lo manejan de manera diferente. En el caso de México, se utiliza el término feminicidio y en el caso de Argentina se sigue usando el término de femicidio. Sin embargo, aquí destaco la definición de cada uno. También la familia, el hogar como primera instancia de violencia, la definición de violencia intrafamiliar, el rol que se le ha atribuido a la mujer por cuestiones de género, también las consecuencias de la violencia intrafamiliar y el marco jurídico de México y de Argentina. Y finalmente el capítulo 4 hace referencia al aislamiento de COVID-19. Esta lo titulé como Crisis, aislamiento de COVID-19, un reflejo de violencia de género en el hogar. Aquí voy a hacer una comparación tanto de la violencia intrafamiliar como de feminicidios íntimos y familiares antes y después de COVID-19, tanto en México y en Argentina, y finalmente mis conclusiones y mi bibliografía. Y eso sería toda mi parte. Muchas gracias por la atención.